Adelante. Gracias, presidenta. Tres temas me gustaría tocar. El primero, publicamos hoy en Imagen en Excelsior un estudio realizado por la consultoría Estrategia Electoral. Hace prospectiva política para este año y señala dos temas que son dignos de ser observados con atención. Es la elección en el Poder Judicial, y ahí señala que hay dos preocupaciones, una por la reducción del presupuesto destinado para esa elección y la premura, el poco tiempo que se tiene para preparar la elección, algo que ya se ha platicado en esta conferencia. Me gustaría saber si usted tiene algún comentario acerca de este estudio, si de verdad hay un riesgo de la elección judicial por la reducción del presupuesto y por el poco tiempo que hay para preparar esa elección. No, no hay riesgo. Va a participar el pueblo de México. El 1 de junio vamos a elegir jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, magistrados del Tribunal Electoral, a los responsables del Tribunal o del área de justicia del Poder Judicial. Es decir, vamos a elegir entre todos y entre todas al Poder Judicial. Y no veo riesgo. Esta semana me reúno con el Instituto Nacional Electoral. Ellos ya aprobaron el presupuesto, ya tienen incluso propuestas de cómo van a ser las boletas y cómo van a organizar la elección. Y de todas maneras, esta semana me reúno pues para ver cuáles son sus consideraciones, pero no al revés, va a ser una buena elección. ¿Los integrantes del Consejo vendrán aquí a Palacio a platicar con usted? Pues estamos por definirlo, a ver cómo nos vamos a reunir. ¿Qué día estaría? El 9 planteamos. Día 9. Gracias. La segunda, la empresa mexicana de aviación, la empresa estatal mexicana de aviación. Aquí a finales del año habían dado un recuento acerca de los logros que había tenido en el primer año de operación y sin embargo ayer se anunció la reducción de las rutas que va a cubrir esta compañía. ¿Cuál sería el motivo, presidenta? ¿Se le había informado a usted y cuáles son las razones para? ¿Es un rediseño? Sí, están haciendo una revisión. Algunos de los aviones además son rentados, entonces tienen que renovar esta renta. Van a llegar los nuevos aviones y se está haciendo una revisión como en cualquier empresa, cuáles son las rutas que tuvieron más pasajeros, cuáles son las rutas que tuvieron menos. Esta misma semana me van a presentar el plan maestro de la empresa y Mexicana va a seguir siendo la empresa del pueblo de México, seguir volando y no hay nada más que pues sencillamente una revisión de su plan estratégico para el 2025. Hay algunos destinos que estaban cubiertos por ellos y ahora quedarán una vez más descubiertos, pienso en Uruapan. No necesariamente, están revisando cuántos pasajeros tuvieron en el año, como en cualquier empresa, se hace una revisión. Esta es una empresa pública y por tanto no solamente, es decir, no tiene la ganancia como el elemento que define la operación de la empresa, pero de todas maneras pues se tiene que hacer una revisión de cuántos pasajeros volaron, si es necesaria esa ruta, si es mejor cambiarla, si hay que hacer una parada en algún lugar y después llegar a otro sitio. Es, digamos, la revisión general que hace cualquier empresa para su plan maestro. Gracias. Y la tercera, la última, están los embajadores y los cónsules en México actualmente, seguramente se va a reunir con ellos. En esta me gustaría saber cuáles son las directrices que se le van a dictar a cónsules y embajadores sobre el tema de los Estados Unidos en primera instancia, cuál va a ser la política que va a tener el gobierno mexicano ante el próximo gobierno de los Estados Unidos y también tiene que ver con el tema de relaciones exteriores. En Venezuela está por tomar posesión el presidente en turno. Usted había dicho durante la época de la transición que para hablar acerca del proceso electoral en Venezuela iba a esperar usted que se dieran a conocer las actas de la elección en Venezuela. Estas no se dieron a conocer y ya estamos a puerta de la toma de posesión del próximo presidente. ¿Cuál sería la postura del gobierno de México ante este La postura que está en la Constitución con todos los gobiernos del mundo, la autodeterminación de los pueblos. Entonces, en el caso de Venezuela,
irá un representante a la toma de protesta, pero no vemos por qué no deba ser así. Y le corresponde a las y los venezolanos, no a México definir. Y sobre esta reunión con los cancilleres, con los embajadores. Hay una revisión general, como siempre se hace, todos los meses de enero. Obviamente lo que buscamos a través de las embajadas es apoyar a los mexicanos que se encuentran en el exterior y mexicanas, y también que se difunda y se promueva lo que está ocurriendo en México y la defensa del proyecto de nación que tenemos. Y particularmente para los consulados, lo que estamos planteando pues es una estrategia de mayor apoyo a los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, en general para disminución de trámites, que no haya las filas que normalmente hay, que haya más información. Por cierto, aprovecho para decir que les voy a plantear también al Instituto Nacional Electoral la agilización de las credenciales para los mexicanos que viven en el exterior. El día que estuvimos en Puebla, me plantearon, entregamos tarjetas a mexicanos que acaban de regresar, que vivían en Estados Unidos, y me plantearon la dificultad de ellos para votar en las elecciones. Entonces, que es muy importante que se agilice la entrega de credenciales de elector cuando se soliciten, que esté abierto permanentemente esto y que sea mucho más ágil. Y depende del INE, no depende de los consulados. Los consulados ponen sus espacios, pero es el INE quien desarrolla estos trámites, digamos. Entonces, disminución de trámites, mejora de la atención y además, pues todo lo que tiene que ver con la protección de nuestros paisanos y paisanas en Estados Unidos, la protección legal, que ya Juan Ramón de la Fuente estuvo aquí informando cómo se está accediendo a más abogados y abogadas, y todo lo que tienen que saber nuestros hermanos allá por cualquier cosa que llegue a ocurrir con la llegada del presidente Trump. No, dura varios días, el 8. Buenos días, Presidenta. Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV en YouTube, en Facebook y en Twitter, bueno, en X, antes Twitter. Presidenta, veo a muchos enojados en redes sociales porque, de acuerdo a las encuestas, tiene el 78% de aprobación. 8 de cada 10 mexicanos aprueban lo que está haciendo en estos primeros 100 días de gobierno. Nos sorprende que venga también acompañado de un reconocimiento como una de las streamers más vistas en las redes, junto a otros, ya le estoy haciendo la competencia. junto a otros compañeros precisamente que se dedican al desarrollo de contenidos políticos como Julio Astillero, Manuel Pedrero. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador continúa como número uno. Pero tampoco sorprende que haya personajes, periodistas, que recurren a lo que cuentan las leyendas, como Ciro Gómez Leiva, que dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue moviendo los hilos del poder desde Palenque. Su reflexión sobre esto que le planteo y sus reflexiones a 100 días de gobierno, Presidenta, por favor. Sí, ahora póngale las dos encuestas. La otra. Esta dice aceptación de la ciudadanía de más del 90%. Lo que llama la atención es el enojo. No sé si se han dado cuenta que en las redes hay como de nuevo una campaña, pero de un odio, un enojo tremendo. Y lo que es increíble es que no pueden entender por qué está ocurriendo esto. Bueno, es explicable porque la verdad es que llevan un buen rato sin entender lo que pasó en nuestro país en los últimos 6 años. Entonces, cuando fui candidata, esencialmente planteé 2 cosas. Una, que continúe la transformación de la vida pública, que avance la transformación todavía más,
y segundo, que es tiempo de mujeres. Y esos dos temas son muy poderosos en nuestro país. Y mientras uno no traicione eso que propusimos, con 100 puntos que planteamos el 1 de octubre, va a haber apoyo del pueblo de México. Lo que uno no puede hacer es traicionar al pueblo, y eso no lo vamos a hacer nunca. Y eso es lo que hay de reconocimiento, que lo que propusimos lo estamos cumpliendo y que estamos cerca de la gente, que no nos hemos alejado y que no nos vamos a alejar. La transformación que está ocurriendo en México es profunda, muy profunda. Y ni la oposición, ni sus intelectuales, ni los comentócratas la han acabado de entender. Están enojadísimos ahora porque dijimos que era muy poco creíble el reportaje del New York Times. Entonces, hagan de cuenta que no sé qué les dijimos. No, que cómo la presidenta dice, pues, ¿cómo en un periódico como el New York Times, que saca un reportaje que es poco creíble, no vamos a tener derecho de réplica? Nada más que el derecho de réplica lo hacemos aquí, en la mañanera del pueblo. Y así vamos a seguir con el derecho de réplica. Hoy salen 3 periódicos de circulación nacional que ya ahora el mayor problema, o a lo que se dedica la delincuencia organizada ahora, es el tráfico de personas. Ahora ya pasaron de la droga a… Por supuesto que se combaten los delitos y estamos buscando la cero impunidad y la atención a las causas. Y luego uno lo lee y dice, ¿qué fuente dice eso? ¿Dónde están los datos? ¿Por qué sale en 3 lugares al mismo tiempo, en 3 periódicos? Fuentes de inteligencia dicen ahora. Bueno, ¿cuáles son esas fuentes de inteligencia? Pero resulta que está vinculado con el tema de migración, que es uno de los temas centrales que el presidente Trump ha planteado como uno de los temas de trabajo entre México y Estados Unidos. Entonces, ¿por qué saca el New York Times ese reportaje que no es creíble? ¿Por qué ahora resulta que ahora el gran tema es cuando la disminución de personas que llegan a la frontera norte, hoy fueron menos que lo que fueron la semana pasada? Por diversas razones y entre otras el trabajo humanitario que estamos haciendo. Y la comentocracia es una cosa impresionante, que no hay democracia en México, que… ¿Cómo fue que dijo Aguilar Camín? Que la democracia, que a través de la democracia se llegó al autoritarismo. Pero él tiene derecho a escribir lo que quiera, hay derecho de reunión, derecho de manifestación, derecho de escribir lo que se quiera, derecho a criticar a la presidenta, burlarse de ella, porque así hay muchos cartones que me dictan desde Palenque, ya dejen descansar al presidente López Obrador, por favor. Está escribiendo, creo, su libro. Entonces, no entienden qué pasó. Y la verdad es que hay una unidad muy grande entre el gobierno y el pueblo, y va a seguir habiendo. Esa no la vamos a traicionar. Y eso es lo que se refleja en estas encuestas. O sea que podríamos definir sus primeros 100 días con… ¿Se está cumpliendo lo que se prometió? Sí, en la Cuarta Transformación los compromisos se cumplen. El domingo vamos a estar en el Zócalo, ahí vamos de manera breve, no va a ser un informe largo, a informar lo que hemos hecho en estos 3 meses, que hicimos de octubre a principios de enero en todos los temas, y también a reivindicar las reformas constitucionales que fueron aprobadas por el Congreso, desde la reforma al Poder Judicial hasta que las mujeres hoy estamos en la Constitución. Presidenta, con la conexión que tenemos en Sin Censura con la comunidad en Estados Unidos, con la comunidad migrante, de hecho dicen que nunca se deja de ser migrante y su servidor ha sido migrante desde los 18 años.
se ve con buenos ojos, al menos así lo percibo, que usted constantemente esté haciendo referencia a los paisanos en Estados Unidos. Debo de decirle respetuosamente que a mí me brincó hace unos días en una de estas mañaneras del pueblo que usted decía que se estaba analizando lo de las pensiones para los paisanos y paisanas en Estados Unidos por cuestiones de presupuesto. Por eso mi pregunta que le voy a plantear. ¿Qué presupuesto se ha pensado o hasta dónde se tiene visualizado esta defensa legal ahora que Donald Trump vuelva a asumir la presidencia en Estados Unidos de nuestros héroes y heroínas, entendiendo que esa representación legal es carísima? En algún momento tuve una diferencia respetuosa con el presidente Andrés Manuel López Obrador allá en Chicago. ¿Con qué se va a trabajar? Porque no es fácil decir, los vamos a defender legalmente ante estas situaciones en Estados Unidos. ¿Qué le han planteado? ¿Qué es lo que se ha visualizado, Presidenta? Sí, se aumentó el número de, pues en realidad no se contrata abogado por abogado, sino bufetes de abogados que ayudan a la defensa de los mexicanos y mexicanas que están allá y además dan información permanentemente. Entonces, vamos a destinar lo que sea necesario para apoyar a nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos. Y después hay muchas redes de voluntarios también, de muchos migrantes que hoy son abogados, que están allá en bufetes y que dan también su trabajo voluntario. Entonces son las dos cosas, ampliar el número de abogados que se estaban contratando a través de este esquema y por otro lado seguir ampliando las redes de voluntarios que apoyan a mexicanos y mexicanas que están allá y también dar información para que en caso de que llegaran a tocar a su casa, que no creemos que llegue a tanto, pero bueno, que se tenga toda la información, que llegaran a su lugar de trabajo, qué deben de hacer, cómo deben de afrontar una situación así y a dónde deben de llamar. El call center que planteamos que existe, una parte está en Tucson, lo estamos ampliando aquí en México, que esté vinculado con el que está allá, para que pues la cantidad de llamadas que vayan a hacer de todas maneras estén contestando y ya muy pronto va a estar también la aplicación para que nuestros paisanos tengan toda la información. Nosotros estamos a unos días de iniciar una gira por los 50 estados de Estados Unidos buscando la voz del migrante. ¿Se le puede decir entonces al migrante que hay que volver a tener confianza en su consulado? Por mucho tiempo, de hecho, se le criticaba que había un trato que no llegaba a ser al nivel de la 4T, del humanismo mexicano. Ya puede usted, como presidenta, decirles, regresen a su casa, ¿no? A estos espacios. Sí, y lo vamos a corregir y que nos avisen, que nos platiquen, que nos digan a través de las redes o de estos mismos números, en caso de que no sean bien atendidos. Uno de los planteamientos que le voy a hacer a los cónsules, que ya se los hizo el canciller, es que tengan un día de audiencia pública, ellos y ellas, porque es la manera en que ellos van a saber está funcionando o no está funcionando el consulado, qué problemas tienen, qué otros servicios se tienen que abrir. Solamente escuchando a quien se acerca al consulado, pues pueden tener una mayor percepción de cómo se está llevando a cabo su trabajo. Entonces, es una de las tareas que vamos a desarrollar, entre otras. Presidenta, para cerrar, si me permite, algo que quedó pendiente de algunos planteamientos que le hacía el presidente Andrés Manuel López Obrador era en relación a los hospitales privados, al acceso a la salud, pero en los privados de los mexicanos. Venía de un planteamiento muy personal, discúlpenme si lo traigo nuevamente a colación, la muerte de mi padre, con lo que considero fue una negligencia médica en el Hospital San José, en Navojoa, Sonora. Y bueno, la familia dueña de este hospital, ni una disculpa con la familia de su servidor. Se van a cumplir 2 años de la muerte de mi padre y recuerdo que le había planteado al presidente cómo el mexicano puede defenderse de estos cobros excesivos, de este actuar negligente
y abusivo, pues, de estas instituciones de salud privada, entendiendo que después de que hice la denuncia de la muerte de mi padre, se me vino una avalancha de denuncias precisamente sobre ese hospital San José en Navojoa, Sonora, en donde, por cierto, está a punto también de inaugurarse una gran clínica del IMSS, Bienestar allá, y creo que va a ayudar en mucho. ¿Por qué pareciera que es tan complicado hablar de esto que a todas luces es un abuso contra el mexicano de a pie, que muchas veces tiene que hasta empeñar su casa o deshacerse de lo poco que tiene para salvar la vida de un ser querido? Sería muy difícil pensar en un quién es quién en la salud, Presidenta. Bueno, primero, obviamente, seguimos fortaleciendo las instituciones públicas, porque el objetivo es que quien tenga recursos pueda ir a una entidad privada, pero que tenga la mejor atención en cualquier unidad de medicina pública. Entonces, seguimos trabajando en ello y lo vamos a consolidar en el 2025. Ahora, no sé, Iván, si en el caso de hospitales privados vinculados con Secretaría de Salud pudiera haber un esquema también de presentación de quejas, de cuántos hospitales, cuántas quejas hay. Lo podemos revisar, pero en realidad las quejas se radican en CONAMED, pero lo podemos... A ver, explícale. Nosotros atendemos de primera instancia a todas y a todos los consumidores cualquier queja que tengan, pero por ejemplo en particular en temas médicos, si nos llega a nosotros lo trasladamos a CONAMED, como por ejemplo si llegara alguna queja de algún servicio bancario lo canalizamos a Conducef. Sí podemos darle seguimiento y lo que podemos hacer es como revisar en cuanto a precios, por ejemplo, Presidenta, el tipo de servicios que da cada uno de los privados. Es que hasta el momento solamente a través del arbitraje es la respuesta que podría tener un mexicano de a pie, pero en realidad no hay una defensa a cuánto te cobra el hospital por una gasa o por una jeringa, Presidenta. Básicamente es a contentillo y pues a lo lo que quieren, revisamos, ¿no? con gusto, vemos hasta dónde llegan las atribuciones de Profeco y por lo menos que se presente para que pues se haga visible cuánto cuesta en uno y otro lugar. Le agradezco mucho, muchas gracias, Presidenta. Y eso es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado este análisis, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte, porque necesitamos que más personas se enteren de lo que está pasando. ¿Qué opinas sobre todo lo que hablamos hoy? Déjanos tu comentario. Queremos saber lo que piensas y qué te gustaría que cubriéramos en el próximo video, donde seguiremos dándole duro a la política y sin pelos en la lengua. Porque en una nación donde estaba marcada por la incertidumbre, donde los mexicanos clamaban un cambio verdadero, un partido que nació del pueblo, pero con la fuerza y determinación de un huracán, llegó la Cuarta Transformación, donde no es solo una promesa, es una realidad que se vive día a día. Desde que AMLO asumió la presidencia, comenzó una verdadera revolución en la política y en las vidas de los mexicanos. Sus políticas de bienestar social, justicia económica y la lucha contra la corrupción han sido fundamentales para mejorar la calidad de vida de millones. Y ahora, luego de que una mujer transformó la Ciudad de México y ahora luchará para mejorar toda una nación, con un poder imparable, una visionaria que ha dejado su huella en cada rincón y ahora bajo el liderazgo de ella, la doctora y presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que se ha convertido en una pieza clave para esta transformación gracias al gran cambio que ha brindado para la vida de millones de mexicanos. México está avanzando hacia un país más justo, equitativo y con mayores oportunidades para todos, comprometiéndose con un gobierno para el pueblo y del pueblo. Y no lo decimos solo por decir, sino desde los cambios profundos y beneficios para millones de mexicanos. La presidenta no solo ha continuado con el proyecto de el expresidente Andrés Manuel López Obrador, sino que ambos comparten una visión de un México más justo, donde primero sea el pueblo, demostrándolo al implementar programas de bienestar para estudiantes, madres solteras, personas con discapacidad,
y todos aquellos que más lo necesitan, demostrando que la Cuarta Transformación sigue adelante. El gobierno de Sheinbaum ha demostrado que es posible hacer cambios profundos, con transparencia y sin corrupción, creando un México más sostenible, seguro y con mayores oportunidades para todos. No hay vuelta atrás en esta transformación, y lo que estamos viendo ahora es solo el comienzo de un futuro aún más prometedor para todos los mexicanos. No hay duda de que su gobierno ha presentado resultados positivos, mostrando compromiso con los mexicanos a largo plazo, priorizando el bienestar, teniendo transparencia y liderazgo. Ha demostrado que es posible hacer cambios y mejorar la calidad de vida de la población de quienes buscan un México más justo, sostenible y con mayores oportunidades para todos. Con Claudia Sheinbaum como presidenta, México tiene un futuro prometedor, lleno de nuevas oportunidades y con un gobierno comprometido con el bienestar de todos. Su visión de México sigue centrada en el bienestar de la población, la justicia social y la sostenibilidad. El futuro será grandioso. Pero el camino hacia la grandeza nunca es fácil. Los opositores, aquellos que se benefician del antiguo régimen de corrupción y privilegios, no han dejado de atacar. Con mentiras, distorsiones y manipulaciones, intentan desestabilizar el avance de Claudia Sheinbaum. Pero ella no cede, no se deja amedrentar. En lugar de retroceder, cada ataque la fortalece, porque sabe que está en el camino correcto, luchando por un México donde los poderosos ya no se salgan con la suya. Los que temen el cambio, que tiemblen. Claudia Sheinbaum no se detendrá, y su victoria será imparable. Así que, si estás interesado en conocer más sobre cómo Claudia Sheinbaum y AMLO están llevando a México a un nuevo nivel, quédate con nosotros y no olvides suscribirte, compartir y dejar tu comentario. El futuro de México está en marcha y con Claudia Sheinbaum es una transformación que no podemos dejar pasar. Nos vemos en el próximo video.